Buenas tardes. Bueno, hemos dado unos minutillos siempre de rigor. Sabemos que los viernes son algo complicado y bueno, gente que sale a trabajar y llega con el tiempo justo. Creo que ya es el horario, hemos esperado los minutos oportunos. Así que nada, bienvenidos. Bienvenidos y gracias por estar aquí en la última ponencia de esta jornada de la Hispanidad. En primer lugar, presentar a la mesa. Tenemos a Alejandro Criado, el máximo valedor de esta jornada y espero que de la tercera jornada de la Hispanidad. Como sabes, es tu casa y ya socio y amigo, por supuesto. A mi izquierda tenemos al don Salvador de la Peña. Digo don Salvador porque es muy reciente la elección de nuevo presidente de esta entidad. Ya fueron las elecciones y es el presidente. Yo ahora mismo estoy interino hasta diciembre, así que creo que era un gusto para mí y un placer que nos acompañara en el día de hoy en esta jornada. Y cómo no, a mi querido Diego Bañasco. Diego Bañasco ha sido el motor. Digo ha sido porque también abandona, por decirlo así, no abandona nuestra entidad, pero sí que abandona el cargo que ha tenido de cultura, en el cual ha realizado alrededor de 400 actividades en lo que ha durado su mandato. Desde aquí un agradecimiento por todo lo realizado y la verdad por hacer un referente de cultura a esta entidad y este Casino de Marbella. Sin más, Iván, todos bienvenidos, fíjate el aforo que tenemos, la verdad que encantado de que nos acompañen, de que esté aquí con nosotros en esta entidad centenaria. Así que, Alejandro, te cedo la palabra para que haga la presentación. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Pues muchísimas gracias, Pepe Lorenzo. Es una lástima que no siga siendo presidente, pero creo que el nuevo presidente, Salvador de la Peña, lo va a hacer como mínimo tan bien como tú. Bueno, mi nombre es Alejandro Criado, soy el presidente de la Asociación Cisneros. La conferencia de hoy, La Reconquista de Iván Vélez, es la tercera conferencia que se organiza en estas jornadas de la Hispanidad por la Asociación Cisneros. Quienes no conozcáis la asociación, pues básicamente tiene tres principios fundamentales. El primero, la defensa de nuestra identidad católica de España, de 2000 años de antigüedad, y en esa línea pues hemos organizado ya algunas conferencias y queremos organizar en esta casa, si es posible, pues un ciclo de conferencias sobre un personaje fundamental para Marbella, para la historia de Marbella, como es Monseñor don Rodrigo Bocanegra, y ya para febrero o marzo tenemos una primera conferencia en ese ciclo que queremos organizar en honor a este gran personaje de la ciudad, que le debemos infraestructuras como por ejemplo el puerto deportivo de Marbella. En segundo lugar, el segundo objetivo de esta asociación es la defensa, la promoción de la cultura, de la historia de España y de nuestro patrimonio cultural, histórico e incluso natural. Y digo incluso natural porque una de las acciones que estamos defendiendo en este momento es la defensa de la ecorreserva de Ojén, que hemos presentado en la demanda en defensa del no cierre de este patrimonio natural que tenemos en esta zona y que es realmente muy valioso. En esa línea también de la defensa de la historia de España, pues tenemos el Premio España para jóvenes, para trabajo de jóvenes. Hemos organizado la segunda edición y, como digo, tiene como objetivo trabajo sobre la historia y la cultura de España para jóvenes. Y también en esta línea hemos organizado también muchas conferencias. Llevamos ya cerca de 10 conferencias en general. Y luego, finalmente, el tercer objetivo es la defensa de algo fundamental en este momento, que es la defensa de la vida, de la familia. Y para ello tenemos el Premio Familia, en el cual promocionamos entre niños y jóvenes relatos sobre la familia, porque en este momento España y Europa en general tiene una tasa de natalidad muy baja y por eso es importante este objetivo. Bien, voy a pasar a presentar a la conferencia de hoy, al conferenciante. La conferencia es sobre la reconquista de España, la construcción de España. Esta conferencia y este libro pues es de enorme importancia porque fundamentalmente hay dos hitos esenciales en la historia de España, que es la reconquista, que es un logro que ningún país del mundo ha conseguido, que es revertir una ocupación islámica, como ocurrió por ejemplo en todo el norte de África, con 800 años de persistente lucha y batallas, y solamente tiene sentido la reconquista si había una nación previa, que es la que florece a partir de los siglos I, II y III después de Cristo,
con la fusión de la cultura grecorromana y la fusión de la cultura católica. Por tanto, como digo, es fundamental este hito en nuestra historia y no está evidentemente exento de polémica, que el autor va a comentar, porque está en la base de la nación. Si hay nación hay reconquista, y si no hay nación pues hay conquista cristiana o lo que fuera. Y eso es una de las cuestiones importantes, que además es un debate de plenísima actualidad, de lo que lamentablemente estamos padeciendo en estos momentos. La nación es la que está ahora mismo saliendo a la luz en la situación que vivimos, y la nación es la que, después de 800 años de historia, pues consiguió con los Reyes Católicos culminar una obra realmente grandiosa de expansión y de recuperación de un territorio. Bien, para ello, para esta conferencia contamos con un inmejorable conferenciante, que es Iván Vélez, muy conocido en las tertulias, muy conocido por sus libros. Él es fundamentalmente arquitecto, es también, aunque no lo parezca, pero es arquitecto, es más conocido como escritor, es también el presidente de la Fundación de NAES, la Fundación para la Defensa de la Nación Española, perdón, el director de la fundación. Y entre sus obras, entre las obras de Iván Vélez, pues podemos comentar sobre la leyenda negra, el mito de Cortés, la conquista de México. Quizás ese es el libro, entiendo yo, de los más conocidos sobre el mito de Cortés. Nuestro hombre en la CIA, en fin, entre otros. Ha publicado además libros colectivos, en artículos en revista. Él, además de la escuela de Gustavo Bueno, y ha trabajado bastante con este autor también muy conocido en España. Y, como digo, pues es un autor que tiene también la capacidad, porque lo que vemos hoy aquí, que es un foro bastante lleno en Marbella, esta es la segunda vez que viene a Marbella. Y es que Iván Vélez tiene la capacidad de ser didáctico para explicar cuestiones complejas, que pueden ser densas. Si tuviéramos a mi izquierda, yo tuviera un profesor de universidad, pues a lo mejor entraría a citar 20 autores y entraría a hablar de doctrina y empezaría a hablar de cuestiones muy complejas. Nuestro objetivo es organizar conferencias divulgativas para que cualquier persona pueda entender o pueda escuchar hablar sobre nuestra historia, sobre temas de mucho interés, y evidentemente pues siempre no exento de polémica, pues porque todas las cuestiones de historia, si se relacionan con la actualidad, pues pueden ser polémicas, y lo va a comentar porque el término de reconquista no es un término pacífico en la universidad, en los medios de comunicación e incluso en la vida política. Bueno, pues yo sin más agradecerle a Iván Vélez, que creo que es un privilegio, un lujo tenerle aquí con nosotros en Marbella. Creo que lo he conseguido convencer para que no sea su última vez en Marbella y pueda venir pronto. Y yo sin más le cedo la palabra y agradeceros a todos vuestra presencia aquí en este acto el día de hoy. Muy bien. Bueno, pues nada, agradecer por supuesto la invitación, Alejandro, vendré las veces que haga falta. He venido otras veces, pero a hablar en persona con algún amigo y casi familiar, ¿no?, que tengo aquí en Marbella hace mucho tiempo, y además muy agradecido, me habéis puesto agua de mi pueblo, que es de Cuenca, ¿no? O sea que estoy en el mejor de los sitios, ¿no? Y muy bien, muy agradecido a vuestra asociación, y además muy agradecido al detalle, tengo que decirlo, de traernos la bandera de Marbella, que hace una alusión clarísima a la Reconquista en cuanto a su dimensión simbólica, yugo y flechas. Ya sabemos la carga ideológica que le quieren atribuir en el 2023, en estos golpistas días que padecemos, pero esa bandera dice mucho, en el sentido de que viene de algún modo, y de hecho le dedico un capítulo en el libro al lema, el tanto monta, y a esa fusión de símbolos, el yugo, que es la Y y la F de flechas, Isabel y Fernando, es decir, esa trabazón de reinos que se da en 1469 con el matrimonio entre Isabel y Fernando, pero que ya venía, digamos, prefigurada esa fusión, ya, o esa unión, si se quiere, siglos atrás, y ya había habido algún intento, pues como por ejemplo el que tuvo a Alfonso I el batallador aragonés, pues con ese matrimonio que no funcionó del todo bien, pero bueno, la idea está clara, y es que hay una especie de polígono de fuerzas
cuyo origen, como soy de ciencias, voy a poner alguna analogía geométrica, ¿no? El punto de aplicación estaría, digamos, en Covadonga y la resultante, el piquito de la flecha, nunca mejor dicho, pues estaría en Granada el 2 de enero de 1492, es decir, el alfa, por utilizar otros términos clásicos y casi bíblicos, el alfa estaría en Covadonga y el omega en Granada. Y yo quería empezar la charla, que pretendo que sea dinámica para abrir un turno de palabras, porque creo que estamos ante una cuestión historiográfica, pero sobre todo dialéctica, en lo que respecta al título, que es Reconquista, sin artículo, Reconquista, no la Reconquista, que es diferente. Reconquista porque yo el último capítulo se lo dedico al término y a la idea, cuándo surge el término y qué idea subyace bajo él. Y esto es importante. Y esto ya no es una cuestión historiográfica, es una cuestión filosófica, pero filosófica entendida como no algo especulativo, sino algo que tiene que confrontar materias. Entonces voy a empezar esta charla haciendo todo lo contrario a lo que se recomienda, y es hablar de otro libro en el cual se denosta al autor del libro que está presentando en la charla, y es este libro que ha salido hace unos meses, se titula Vox frente a la historia, y en la página 32-33, en un capítulo titulado Vox y la Reconquista, escrito por Alejandro García San Juan, que si alguien lo sigue en internet, pues en Twitter, sobre todo en X, que ahora se llama X, verá por qué derroteros anda el hombre, este catedrático. Leo un parrafito. Antes de terminar, cabe señalar que, pese a haber sido ampliamente denostada, la noción más tradicional y esencialista de la Reconquista, la que Vox promueve, esto no es un mitin de Vox, pero es que son cosas necesarias, sigue contando con portavoces dentro del ámbito académico español actual. Sin embargo, aparentemente los autores académicos que militan en la organización o simpatizan con ella no se han implicado en la labor de dotar de contenido historiográfico a un concepto que, como hemos visto, ha sido elevado a la máxima categoría ideológica dentro de la misma. De esta forma, la perspectiva orgánica del partido se limita a la publicación en octubre de 2021 de un informe anónimo. Yo sí sé quién firmó ese informe, y de hecho yo estuve en el ajo de a quién se elegía, y desde luego es un hombre de gran prestigio, elaborado en el seno del think tank, esto es un barbarismo que gusta mucho, la Fundación Disenso, un texto de poco más de 20 páginas de extensión, plagado de tópicos y prejuicios, que revela una severa indigencia historiográfica. Pese a su mayor extensión, los subproductos elaborados por publicistas y pseudohistoriadores que actúan como propagandistas de la organización acreditan una pobreza intelectual equiparable a la de dicho panfleto. Nota al pie. Iván Vélez, La Reconquista, la construcción de España, Madrid, Esfera de los Libros, 2022. Bueno, pues, desde luego, ¿por qué traigo esto? Pues no porque yo sea masoquista, a nadie le gusta que digan que esto... que creo que algún dato historiográfico creo que contiene, sino para demostrar que el término y la idea de reconquista no es una cuestión neutra, sino que es una cuestión absolutamente ideologizada, y lo es desde hace muchos siglos. Ahora está enconada en un espectro ideológico español, como es bien sabido, roto por la mitad, polarizado. Los que aceptan el término y la idea de reconquista y las connotaciones incluso religiosas, católicas, para ser claros, pues están en un espectro, y los que no aceptan ni siquiera la idea de España, España sería una ficción, pues hombre, no pueden aceptar bajo ningún concepto la idea de reconquista, porque la idea de reconquista dice unidad, y estamos en unos golpistas días donde lo que se está buscando es la destrucción de lo que yo digo, aquí yo afirmo en el subtítulo que se construye, que es España. A mi juicio, y estas son mis tesis, evidentemente en consonancia con la escuela de Bueno, España se construye a partir de Covadonga, sin que por ello tengamos que pensar que necesariamente en Covadonga estuviera dada la idea de España tal y como aparece en el siglo XV. Esto quiero dejarlo muy claro. Esta es una cuestión muy seria. Es decir, lo que ocurre en Covadonga,
Por cierto, tengo el honor de haber sido el que ha hecho el texto del cuadro La primera victoria de Ferrer Dalmau, que está expuesto en Cangas de Onís, encargado por un mexicano hijo de asturianos, para que se vea que las cosas tienen un recorrido. Es decir, que no sabemos lo que pasa por la cabeza de don Pelayo en el 718 o 722, porque se discute también la fecha, cosa que no va mucho más allá, que más da 4 años arriba, 4 años abajo, en tal cantidad de siglos no vamos a discutir. Pero lo que sí que está claro, y esta es un poco la idea que yo defiendo, es que después de esa victoria hay periodos de estancamiento, por supuesto, pero ya no hay casi periodos de retroceso. Rápidamente se llega al Duero, rápidamente tenemos ya reyes que se consideran emperadores. Alfonso III el Magno. Reyes que además se revisten de símbolos del Imperio Romano que han pasado también por el filtro godo. Reyes que están constantemente apelando al mundo godo, que es un poco, yo creo, lo que tú querías expresar, Alejandro, que es cuando se produce pues la conversión de aquel reino en un reino católico. Y es verdad que esto es un tema muy discutible, ¿no? Y muy de matiz, ¿no? Si realmente el reino visigodo es de España o no. A ver, hay una continuidad con la Hispania romana, eso es evidente. La propia palabra es prácticamente la misma, Hispania con H, Spania, se escriben los godos, y luego ya pues Spanna con 2 ñ, o sea, con ñ, en fin, es casi, hay una línea clarísima. No así, por cierto, en la otra parte peninsular ocupada por el Islam, que nunca se llama España, se llama Al-Ándalus, y esto dice mucho, nunca se dijeron españoles. Y sin embargo, en este lado cristiano, vamos a llamarle cristiano, se llaman españoles, y se llaman españoles a sí mismos, y sobre todo se llaman españoles también desde fuera. Es una de las formas de verificar que eres una cosa. Yo sí me autoproclamo esta tarde, por ejemplo, aquí, dentista, pero nadie me reconoce el título, pues evidentemente no soy dentista, soy a lo mejor un enajenado, ¿no? Entonces los españoles empiezan a ser llamados en cierto momento histórico. Pero bueno, a lo que yo voy es a lo siguiente. Yo considero que como rápidamente se llega al Duero, porque también es un mito la idea de que el Islam estuvo 8 siglos en toda España, en toda la península, estuvo en unos sitios y no en otros. Es decir, al norte del Duero estuvo muy poquito tiempo, y si uno se da cuenta, los vestigios musulmanes ahí, o de arquitectura, son escasos. Por más que los viajeros románticos del siglo XIX, como Fourier, como el de... ¿cómo se llama este? El francés este que vino el viaje a España, ¿no? Teófilo Gautier, dijera que en Fuenterrabía ya veía rasgos moriscos. Claro, esto que no se enteran los del PNV, que les da algo, ¿no? Pero sí, porque son un partido muy racista y muy tal. Y entonces, quiero decir que en el cuadrante noroeste apenas hubo una ocupación musulmana potente, hubo otra cosa, porque lo que se produce es una invasión, por cierto, también con mucho mito alrededor. Está la leyenda de la cava, están mitos que además no tienen por qué ser falsos del todo, no tienen por qué ser falsos del todo. Pero lo que sí sabemos es que entra un contingente invasor, heterogéneo también, no es lo mismo un yemení que un bereber, incluso en la consideración el bereber es, digamos, de segunda clase, de hecho las peores tierras se les dan a esas gentes, y la primera guerra civil que se produce en el seno de Al-Ándalus favorece la primera expansión cristiana. Esto es importante saberlo. Y es importante saber una cosa que hoy, en este mundo políticamente correcto en el que nos ha tocado vivir, pues puede sonar mal a algunos oídos piadosos, pero la incompatibilidad esencial entre Islam y cristianismo es evidente, no hay manera de conciliarlo. Las propias crónicas lo dicen, las crónicas musulmanas hablan de los politeístas. El cristiano es politeísta. ¿Por qué? Por el dogma de la Santísima Trinidad. Eso es inconcebible, porque ellos están en un monoteísmo puro, y están además con un único libro. Es decir, la biblioteca de un musulmán no tiene por qué tener más de un libro, todo está en un libro, no necesita, este libro no es necesario, ni ningún otro, ¿no? Claro, la incompatibilidad es total, aun cuando hay ciertas salvedades con respecto precisamente a las religiones del libro, porque hay zonas comunes, pero la incompatibilidad es total. Y desde luego la entrada, ya vamos a ir metiéndonos en harina, la entrada de ese contingente invasor no es en absoluto pacífica.
Digo esto porque desde hace un tiempo, y sobre todo también desde una doctrina que implantó un exfalangista llamado Lagüe, pues se ha pretendido ver la entrada de los musulmanes en el reino godo pues como una especie de predicadores que vendrían casi pues convenciendo a la gente de las bondades del Islam, pero olvidan que el rastro de muerte, de saqueo y de exterminio que van dejando a su paso es evidente y se constata en todas las crónicas. No voy a empezar a leer aquí porque pretendo ser una cosa ligera que se pueda discutir, ¿no? Pero desde luego no entran como cuando viene el testigo de Jehová y toca el timbre de tu casa, no, en absoluto. Entran de una manera, bueno, a sangre y fuego, ¿eh? Hace poco Yello Balbás ha sacado un libro muy interesante que aborda este asunto crucial, porque si no, no se entiende nada. ¿Hubo pactos? Evidentemente hubo pactos, pero son pactos, digamos, que vienen dados por la experiencia de quien no ha pactado. Quien no ha pactado se ha encontrado con la cabeza literalmente cortada, entonces pues conviene pactar. Es el caso del conde Teodomiro en la región de Levante, de Murcia, más o menos, ¿no? Tudmir, luego se llamó Tudmir porque se coranizó, y luego después, pues poco a poco esas familias, algunas de ellas que se coranizan al principio, se les relega a un lado y entran pues elementos, en muchos casos aristocráticos, ¿no? del mundo musulmán, que ya digo que es heterogéneo. Bueno, a lo que asistimos es, ya digo, a un avance perdón, constante del mundo cristiano con los frenazos lógicos dentro de un periodo tan largo. Decía Ortega y Gasset que esto de Reconquista no se puede sostener, porque claro, 800 años guerreando, eso es imposible, evidentemente es imposible, pero claro, aquí estamos hablando, digamos, de la idea eje que va guiando a esos reinos. Una idea que se corrobora por la vía de los pactos. Los pactos, vamos, son constantes entre los diferentes reinos cristianos, y la cantidad de bodas que se dan entre los reyes es enorme. Yo, de hecho, he metido un montón de ejemplos precisamente para ilustrar que lo que hay es una conjunción de fuerzas, evidentemente con peculiaridades, porque estamos hablando del antiguo régimen, no se nos olvide eso. Estamos hablando de algo que termina en el siglo XV. No podemos pretender, con este actualismo que nos invade, pues yo qué sé, pues que Alfonso X fuera ecologista, eso es completamente inconcebible, o que doña Urraca pues se empoderara de manera feminista, eso es una aberración absoluta. Pero bueno, lo que está claro es que según los cánones del momento, lo que se actúa es, pues ya digo, con una idea de avance interesante y constante, hasta el punto, yo tengo ahí algún ejemplo, de que en algunos casos, cuando un rey muere, deja en herencia territorios no conquistados todavía, lo cual da cuenta de cómo hay una idea de recuperación, y ya empezaríamos a utilizar toda esa terminología, ¿no? Los términos que más se utilizan es el de... No sé si se oye aquí. ¿Sí? Ah, vale, es que oía un ruido, no sé. Sí. Se habla mucho, sobre todo en las primeras crónicas, siglo VIII y demás, y en adelante, la pérdida y restauración de España. Claro, y aquí entra un factor fundamental, ¿no? Y es que a mí me parece que la España actual, a mí me parece, esto lo podemos discutir, sin negar todas las instituciones godas que se mantienen, yo creo que la España de la que procedemos es de la España posterior a Covadonga, no la previa. Y que el reino visigodo de Toledo opera como modelo. Pero la prueba de que no se restaura es que en 1492, el 2 de enero concretamente, no reaparece el reino visigodo de Toledo. Ha aparecido otra realidad, que es lo que denominamos la nación histórica española. Ha aparecido otra realidad, donde no es el latín la lengua franca, sino ya el español, donde ya hay una dimensión imperial inequívoca, es decir, antes de la conquista de América ya los españoles se habían movido por el Mediterráneo, como es bien sabido por vía de la Corona de Aragón, y desde luego había habido una embajada a Mongolia, y desde luego la idea de Colón no es una ocurrencia del día siguiente, porque es que no da tiempo ni a elaborarla, es porque hay ya una idea de un mundo esférico que hay que recubrir. Es decir,
que el imperio español, y así se denominan muchos emperadores, que muchos dicen, bueno, es que esto es una cosa como un delirio de grandeza. No, perdón, no es ningún delirio de grandeza. A Alfonso II el Casto se le ofrece en Francia una corona de emperador, es decir, desde un punto de vista externo, dado su poder. Pero es que luego estos Imperator Totus Hispania, o como se diga en latín, es que de verdad dominan varios reinos, y los dominan de verdad. O sea, es decir, son reinos tributarios todos los demás. Es decir, que sí que hay una idea imperial, pero la idea, cuando digo que es un imperio católico, es por la vía de lo religioso, evidentemente son católicos, pero incluso por la vía etimológica geográfica. Católico significa universal. Catos, tierra, olon, toda la tierra. Y es lo que se trata con Colón. Por eso la cuestión de Colón, aunque lleva implícita la cuestión de las especias y todo lo demás, lo que da cuenta es de una visión clara y una concepción global clara, global en cuanto a globo. Es más, es un intento de globalización. Globalizaciones hay muchas, pero eso es un intento de globalización. Es decir, es un proyecto netamente imperial, y lo veremos después en América. Es decir, si nos tiráramos aquí hablando 3 o 4 días, ya seguiríamos con América, y si nos damos cuenta, que estamos aquí en Marbella, no estamos muy lejos de Granada, Santa Fe, que es el campamento desde el cual se toma Granada. ¿Cuántas Santa Fes encontramos en América? Muchísimas. Y no solo por el nombre. De hecho, el chaval este me ha traído es de Santa Fe de Bogotá. No solo por el nombre, sino por la propia configuración de las ciudades. Es decir, la plaza de armas, todas las instituciones, el tipo de reparto que hay del territorio. Es decir, la célula imperial española es la ciudad. Por eso decimos también que el imperio español es civilizatorio. También por lo etimológico, porque hay civitas, hay ciudad, y porque de algún modo, siempre por supuesto, insisto, desde la perspectiva de hombres del siglo XVI, XVII, hay una integración de esas sociedades con las que se traba contacto. La densidad de mestizaje que produce España no la da ninguna sociedad europea. Esto hay que decirlo claramente. O sea, los Hernán Cortés, si los hubiere, que no los hubo, por cierto, pero si a pequeña escala, no tuvieron esos hijos mestizos ni los legitimaron como hizo Hernán Cortés, por ejemplo, ¿no? Es decir, que la perspectiva cristiana está implícita, pero también la expansión territorial. Bueno, esta sería más o menos la idea que yo manejo de Reconquista. Y ahora yo voy a decir dónde creo que está el final de la Reconquista. Pues el final, en un examen de historia, si es que todavía se da en clase cosas que no sean locales, la historia de mi pueblo, pues tendríamos que decir que es el 2 de enero de 1492, aprobado. Pero ¿dónde se acaricia ya la consecución de esa restauración, que luego no es restauración, insisto? Pues ya se da mucho antes, y se da además, y yo invito a los presentes a que vayan a Sevilla el día de San Clemente, que es cuando se expone el cuerpo no momificado, como se llame, de Fernando III, el Santo, porque él es el que hace unas conquistas importantísimas, y con la culminación de las mismas en Sevilla, siempre digo, con una imagen potentísima y cinematográfica. Vuelvo a pedir a algún productor que haga la película, que hay que hacer muchas películas todavía, que no se ha hecho ninguna, cuando rompen el puente de Barcazas que une Triana con Sevilla, y queda aislada Sevilla, y finalmente en 1248 se conquista Sevilla. Hay prácticamente 1248, no 1492. Ahí prácticamente se ha logrado ya el cierre del proyecto. ¿Por qué? Porque el reino de Granada, que incluía estas tierras, es tributario. Y esto es fundamental. Y esto es fundamental porque verifica por la vía de los hechos cómo desde el principio, o desde muy pronto, se tiene una idea clara de aquello que se quiere obtener, de aquella unidad que se quiere conquistar, reconquistar, restaurar, recobrar. Hay aquí un abanico semántico enorme, dependiendo además de cada momento y de los usos de cada situación. Y la clave nos la da, yo creo, el testamento de Fernando III a Alfonso X.
que es el impulsor, por cierto, de las partidas, código jurídico importantísimo, que el otro día me llevó una sorpresa muy interesante, porque escribiendo un libro que me han encargado, este también es un encargo, tengo que decirlo, para que la gente no piensa que es que yo estoy en esas coordenadas en mi habitación ahí maquinando, ¿no? Estoy escribiendo un libro de Perú y tal, bueno, y entonces Diego de Almagro, el hijo de Diego de Almagro, que es el cabecilla de los que inspiran el asesinato de Pizarro, cuando es capturado por hacer lo que ha hecho, claro, ha matado nada menos que a Pizarro, el código que se le aplica, y estamos hablando de mitad del siglo XVI, son las partidas. Para que veamos las grandes continuidades de la historia de España, ¿no? Es un código jurídico que lo elabora, digamos, el taller de Alfonso X, pero para que veamos la vigencia que tiene a ambos lados del Atlántico y en el propio desarrollo histórico, ¿no? En el curso de los años, ¿no? Hay que decir también, antes de esta pequeña cita, que Alfonso X, el sabio, efectivamente goza de una enorme popularidad, dada por supuesto su labor, ¿no? Pero se ha querido pensar que Fernando III, pues poco menos que no sabía escribir, no, él ya muchos de los proyectos de Alfonso X los impulsa su propio padre, y yo insisto, creo que el día de San Clemente deberían ir a la Catedral de Sevilla, porque allí se expone el cuerpo, pero además se pasea por dentro de la catedral la espada que utilizó el rey, llamada Lobera, que Fernando el de Antequera, y ya estamos más cerca de Marbella, luego, por cierto, rey de Aragón, es decir, rey castellano de Aragón, y sus hijos también, esto es así, pues la usó en la toma de Antequera, es decir, como un símbolo, como si fuera, ¿cómo se llama la espada esta de Ricardo? La Excalibur, ¿no? Se llama. Pues como si fuera una Excalibur española, ¿no? Pero una Excalibur de verdad, está ahí todavía, ¿no? Bueno, pues a lo que yo iba. Fernando III culmina prácticamente la Reconquista, lo demostraré, pero ya muchos de los códigos legales que que culmina Alfonso X ya los había impulsado también su padre. Bueno, voy al testamento, para que veamos ya la idea como está prácticamente terminada. Dice lo siguiente, dice: Señor, a su hijo Alfonso. Por cierto, un inciso chiquitín. Alfonso X, que es el autor, el impulsor del fecho del imperio y del fecho del Allende, es decir, el intento de tener un imperio europeo y el intento de saltar a África, que es desde donde saben que está la plataforma o la lanzadera de las invasiones, almohade, almorávide y la inicial. Eso se tiene conciencia todo el rato. Bueno, dice lo siguiente, no me extiendo más: Señor, te dejo de toda la tierra, de la mar acá. Es decir, clarísimamente está hablando de la península. Que los moros del rey don Rodrigo de España ganado hubieron. Atención, hay que analizar cada palabra, ¿eh? Que los moros del rey don Rodrigo de España, es decir, ya está haciendo alusión a esa España visigótica, ganado hubieron. Et en tu señorío finca toda, y en tu señorío queda toda. Toda, dice. La una conquerida, es decir, la una conquistada, es decir, ha conquistado Jaén, Córdoba y Sevilla, y queda esta franja que llamamos Reino de Granada, que por cierto no se identifica con la provincia de Granada, también hay que decir las cosas porque aquí hay ya una distorsión importante. Y por cierto, otra recomendación: 2 de enero de cada año hay que ir a Granada. Hay que ir a Granada a ver el tremolar del Pendón, que ese tremoló también, lo digo para aviso a algunos ideologizados actuales, se tremoló en la Segunda República, ¿eh? Quede claro que también, quiere decir que aquellos señores de hace muchísimo, que desde hace casi un siglo, porque la Segunda República hace casi un siglo, es que se nos pierde la perspectiva, no habían renegado de la historia de España, no eran extraterrestres o gentes que por más contaminación masónica que tuvieran, habían hecho borrón en cuenta nueva. Hay que ir a Granada esos días, hay que ir a esos símbolos tan importantes, hay que reivindicar estos símbolos, porque es que son unos símbolos. Porque son símbolos, para decirlo claramente, son símbolos, por supuesto, no falangistas, son símbolos de la Grecia clásica. A ver si nos vamos enterando. Es que los reyes católicos no eran dorzotes, eran señores rodeados de lo más ilustre de Europa, que se vinculan a Alejandro Magno. A ver si nos vamos enterando ya de por dónde van los tiros. Bueno, sigo.
y dice la una conquerida, es decir, la una conquistada, y la otra tributada. ¿Por qué? Porque Alamar, el rey nazarí, tenía que ir a las cortes todos los años a rendir vasallaje al rey. Es decir, era un cliente. No sé si está satisfecho o no, pero era un cliente, ¿no? Y ahora dice una cosa que es que esto lo repito muchas veces, pero es que me hace mucha gracia, ¿no? Le da 3 posibilidades muy buenas. Dice, si la en este estado en que yo te la dejo la supieses guardar, es decir, si mantienes lo que yo te dejo, dice, eres tan buen rey como yo. Y dice luego, y si ganares por ti más, eres mejor que yo. Pero luego dice, y si de esto menguas, no eres tan bueno como yo. Le dejan las 3 posibilidades, ¿no? Bueno, cierto es que Alfonso X lo que hace es intentar, precisamente por ser descendiente de Beatriz de Suabia, acceder al imperio europeo, ¿no? A un imperio europeo que luego acabará llegando, ¿no? Por una vía continuada, que es la de Carlos I de España, V de Alemania, que por cierto, ya sabemos lo que dijo cuando estuvo en Roma y habló en español, ¿no? Y se le pusieron así un poco, hombre, por favor, pero ¿cómo hablando en español? Y dice, no, es una lengua que todos debierais hablar. Hoy sería probablemente adjetivado mal, ¿no? Bueno, pues entonces, de algún modo, lo que hace Fernando III ahí es dejar la idea muy clara de cuál es el objetivo y de cómo de algún modo ya lo tiene. Es decir, a partir de ese momento, mitad del siglo XIII, el reino de Granada, el reino vasallo de Granada, aunque luego ya sabemos que hubo muchos vaivenes y muchos intentos de que desde el norte de África, por eso el hecho del Allende el estrecho, ¿no? El hecho de África, ¿no? La conquista de África, ¿no? Que luego no se da porque aparece además otra realidad inesperada e inaudita, ¿no? Que es el nuevo mundo poblado de seres humanos. Esa es la cuestión. Yo siempre digo que es mucho más importante que el viaje a la Luna. En la Luna todavía no hay nadie, que sepamos. Pero es que, ¿cuánto ha pasado desde la llegada a la Luna? 55 años, más o menos, ¿no? 54, creo, si no me equivoco. 54 años después de la llegada de los españoles a América, por cierto, que es descubrimiento, otra cosa que se niega, no, es descubrimiento. Dicen, hombre, ya sabían ellos, que los que estaban allí ya sabían que estaban allí, evidentemente, pero no sabían ubicarlo en el mundo, y eso es descubrir, lo demás no es descubrir. O sea, a Newton no fue el primer hombre que se le cayó una manzana al lado, se caerían millones de manzanas. Ahora, el que es incapaz de relacionar eso, o de construir a partir de ahí la teoría gravitatoria, es el autor de la teoría. La manzana puede seguir cayendo años y años. Y los indígenas, que por cierto no se conocían entre sí, muchos de ellos, porque era imposible, aunque hubiera venido un tronco, porque las corrientes lo hubieran traído, pues no se hubieran enterado dónde estaba, sencillamente. Así hay que decirlo claramente. Y si le molesta a alguien, pues lo sentimos, que no sé, lo piense, ¿no? Bueno, continuamos. El reino de nazarí de Granada, lo que ocurre con él es que de algún modo piensa en eso, que puede caer como fruta madura y de momento, pues hay una especie de juego de peones ahí y casi de figuras movidas por los reyes durante siglos, evidentemente jugando con fuego en algunos casos, porque en muchas ocasiones se reclamó la ayuda norteafricana y finalmente, bueno, pues se toma Granada y luego suceden cosas muy interesantes, pues como esas campañas de evangelización fallidas en gran medida y cómo finalmente hay el brote rebelde de las Alpujarras, donde, por cierto, y esto es interesantísimo, quien participa es Martín Cortés el Mestizo. Es que son cosas verdaderamente increíbles. Démonos cuenta quién participa allí. También el Inca Garcilaso. Es decir, son momentos verdaderamente asombrosos de la historia de España, ¿no? Bueno, pues no voy a contar ya qué sigue después de la toma de Sevilla. Pues ya sabemos que hay ya un modelo más caballeresco de conquista, hay ya ciertos alardes, ciertos juegos de estilo también en la forma de guerrear, ya hay un importante juego de la artillería, hay tomas muy duras como la de Málaga fue terrible, la toma de la de Almería también, pues con asedios muy duros, que desde el punto de vista ético nos pueden aterrar, pero que son las leyes de la guerra, no existen otras y
y que voy a contar lo que está pasando hoy en el mundo, ¿no? No hemos descubierto nada nuevo, ni hay que ser tan ingenuo como para pensar que va a llegar un momento feliz que estemos todos tan contentos unos con otros. Pues no, lo sentimos, la vida es así de cruda, ¿no? Por más que nos parezca desagradable, ¿no? Finalmente acaba cayendo Granada, y Boabdil, que es tratado, por supuesto, con la cortesía propia de esa época, donde un señor es un señor y un vasallo es un vasallo. Eso pasa también en América. Los hijos de Moctezuma, había un guardia civil por aquí, ¿no? Los descendientes de Moctezuma fundan la Guardia Civil. Solo la pueden fundar porque han entrado en la élite española, en la gran nobleza española. Por eso es, ¿no? Entonces, a Boabdil se le trata con deferencia, pero, ojo, se le quiere dar un señorío tierra adentro, es decir, te dejamos, pero neutralizado ahí dentro, que no toques la costa porque sabemos lo que va a pasar, ¿no? Era la evidencia de que hay un corte total entre el mundo cristiano y el mundo musulmán. Esto además refuta la idea de la famosa convivencia de las tres culturas, que si acaso serían tres religiones. Claro, yo digo que hay más cohabitación que armonía, porque si uno se lee cualquier fuero, yo por ejemplo me he leído el de Cuenca, ¿no? Que es un fuero clásico, ¿no? Bueno, hombre, no es lo mismo que un cristiano mate a un musulmán que viceversa. El trato es completamente diferente. Las restricciones son enormes, es decir, lo que hay es una cohabitación. Lo digo no es que yo quiera darle un aspecto desagradable a este periodo histórico, hay que darle un aspecto crudo y real. Y no podemos engañarnos, porque la historia, como bien ha dicho Alejandro al principio, tiene una conexión con el presente total. Yo no he viajado a Covadonga con la máquina del tiempo, en primer lugar porque no existe tal máquina, ni he viajado a la toma de Granada. No, yo lo que he hecho es, con los materiales que tengo en mi presente, elaborar un trabajo. Además, soy partidario del revisionismo. Claro, por supuesto, si mañana aparece un nuevo documento, hay que incorporarlo si lo merece. Si lo merece no porque no encaje en nuestra perspectiva, si lo merece por su calidad o por lo que aclara, así de sencillo, ¿no? Vamos entonces a un segundo bloque de la charla, y ya voy a intentar ir acabando. Y es que lo que son los hechos, con mayor o menor precisión, con mayor o menor nivel de manejo de fuentes, y yo no soy un historiador, también lo tengo que decir, he manejado unas fuentes, yo creo que las clásicas, las crónicas albeldense, todas esas del principio, luego pues la de Jiménez de Rada, que viene después de las Navas de Tolosa, uno de los hitos fundamentales, ¿no? Las clásicas, yo creo, permiten una reconstrucción de este periodo histórico, pero la cuestión es más compleja. La cuestión es que el término reconquista, como se ha demostrado en esta obra, levanta muchas ampollas, por lo que hemos dicho, por la polarización de la sociedad española. Ahora bien, lo siento para estos académicos, pero el término reconquista no es del siglo XIX, como suelen sostener, con mucha intención ideológica, por otra parte. ¿Por qué les interesa que sea del siglo XIX? Porque en el siglo XIX aparece la nación política española, que no nace de la nada, nace de la nación histórica que ha ido cristalizando durante estos siglos. Es la revolución que se da en Francia, se da también en España, las Cortes de Cádiz. Esa es nuestra revolución, la revolución del primer liberalismo, que no tiene nada que ver, por supuesto, con el liberalismo que ya conocemos hoy por hoy, ¿no? Que dicen que se purgan en algunos sitios, ¿no? La revolución que se da cuando se dice españoles son estas gentes que están en ambos, o la nación española, perdón, es la reunión de los españoles de ambos hemisferios. Claro, eso es un giro total que se ha dado frente al mundo anterior de virreinatos y demás, lo cual no anula todo lo acumulado históricamente en el periodo virreinal o imperial. Esa es la cuestión. Es decir, esto, volviendo otra vez a esto, que por cierto los autobuses he visto que lo han medio borrado, hay que intentar que lo hagan, que se vea claro que es un yugo y unas flechas, no un monigote raro, no, un yugo y flechas, hay que ir a lo que vamos, ¿no? O sea, estas cosas persisten. Y de hecho en Andalucía, yo que he trabajado 3 años en Andalucía y estoy encantado de haber estado aquí 3 años, me dediqué un día, la bandera de Andalucía sabemos que es un invento de antes de ayer, ¿no? Lo sabemos, ¿verdad? Es una cosa de ayer, no tiene ningún recorrido histórico. Hay que hacer un trabajo de análisis de los escudos de las ciudades andaluzas, porque Andalucía
no era una región como tal. Es un vocablo que aparece en un momento dado, pero digamos que, digámoslo claro, Andalucía es Castilla. Como el País Vasco, por otra parte, ¿eh? Lo siento por... Si hay alguien que le duele, pues lo siento, que estudien un poquito más. Andalucía es Castilla, es la prolongación de Castilla. Hasta tal punto que en el Perú hay una cosa que se llama Nueva Castilla. Fijaros si hay Castillas y Castillas y Castillas. Y no es por castellanocentrismo, ni muchísimo menos, sino porque son las instituciones castellanas aquilatadas durante siglos las que van avanzando. Y a lo que yo iba, el Imperio Español es un imperio de ciudades. Es un imperio de ciudades. Pues analicen ustedes la heráldica de las ciudades andaluzas. Es que es esta. Es Castilla, señores. Con unos añadidos, evidentemente. Córdoba, León y el Castillo, Sevilla, todas estas ciudades, el pendón de Fernando III, que yo, por cierto, me regalaron uno y estoy tan contento, lo tengo que poner en mi casa en algún sitio, ¿no? Este es el resultado de la Reconquista, ¿no? Y no se puede renunciar a ello, a no ser que queramos pues, ser adanistas, que es lo contrario a los esencialistas. Yo no soy esencialista tampoco, claro. Yo no creo que España haya surgido en Atapuerca, ni que España sea eterna, porque si no, no hay que ir a protestar en ninguna sede de ningún partido estas tardes. Como es eterna, pero vamos a ir algunos, ¿no? Bueno. La idea de reconquista la ha manejado la izquierda y la derecha todo el tiempo hasta hace 4 días. Porque no es del siglo XIX, y es a lo que iba, que recojo un poco el hilo de antes. Interesa vincularla a la nación política porque así es más fácil manejar la idea de España como prisión de naciones. Por eso interesa que sea del siglo XIX. Para decir, no, hombre, nosotros estamos vinculados a la España de los 5 reinos. Pues, hombre, eso es muy discutible, ¿no? Eso es muy discutible. Sin por ello borrarlo, ¿eh? Sin por ello borrar esas estructuras históricas. Pues no es del siglo XIX, señores, es del siglo XVIII y probablemente ya estaba circulando a finales del siglo XVII. ¿Y por qué esto es importante? Pues porque también hay quien dice, singularmente por ejemplo en estos días, las sectas catalanistas que han vuelto a poner en el papel este que han firmado, no sé qué de los decretos de nueva planta, estos delirios totales, como si fuera una nación. Es que no había ninguna nación, no había ninguna nación. Lo que habían eran estructuras previas que evidentemente tienen que ser borradas para que se transformen en otras. ¿Por qué digo esto? Porque también podría ser interesante que el término reconquista estuviera vinculado a los Borbones, esos hombres que vienen a borrarlo todo. Pues tampoco, ya está antes. ¿Qué está ocurriendo entonces? Pues que es una idea que, aunque adopte diversos nombres, está ya latente desde hace muchos siglos, con la idea de pérdida y restauración, reconquista, y todos estos conónimos, por llamarlo de algún modo, están en una banda de significado muy parecida, y por supuesto que incorporan mitos. Yo he dedicado al Cid, como es lógico, un capítulo obligado, por cierto, el Cid, que sería una especie de facha del siglo XI. No, pero hombre, si el Cid lo cantan todos los poetas del 27, todos. El Cid, pero ese facha... Es que también hasta los insurgentes o independentistas filipinos ensalzan al Cid. ¿Por qué? Porque es el mundo al cual pertenecen, por más que se desliguen de él. Es que esta es la cuestión. Bernardo del Carpio, por ejemplo, personaje más brumoso. Cuando viene Carlos I a España, ¿cuál era el enemigo de Carlos I? Francia, ¿no? Mi primo Francisco y yo queremos lo mismo, Milán. Claro, uno lo quiere para él y otro también, por eso hay que guerrear, ¿verdad? Y por cierto acaba siendo capturado por un vasco. Acaba yéndose a la Torre de los Lujanes, si no me equivoco, de Madrid, donde es capturado, es canjeado por sus hijos, y de ahí tenemos el tesoro del Delfín en el Museo del Prado, por si alguien no lo sabe. Esto es importante, de ese rescate. ¿Qué hace Carlos I cuando llega? Un hombre que no sabe ni hablar español, y que había sido muy puesto en cuestión porque era su hermano el preferido de los españoles por haber nacido en España, que eso es otro tema muy interesante. Pues se va a la tumba que está en Aguilar de Campo, donde las galletas famosas, y ¿qué hace? Coge la espada, la supuesta espada de Bernardo del Carpio, y ahí está la importancia del mito, porque más allá de que Bernardo del Carpio sea o no un mito literario,
lo que está claro es que es un mito operativo en el campo de la realidad de ese momento, porque Bernardo del Carpio es el que vence a Roldán, el héroe francés, y entonces un rey que nace fuera de España muchos siglos después se vincula, del mismo modo que he dicho lo de Fernando el Antequera, a un arma simbólica. Y esto es lo interesante, y esto es lo que yo le diría a estos autores tan académicos, ellos, que no se dan cuenta de que la historia no explica nada si es pura historia positiva, positivista en el sentido positivista, no positiva de que sea asertiva, ¿no? Sino que hay que interpretar también los mitos que atraviesan cada momento histórico, si no, no se entiende nada, así de sencillo. Y entonces historias como la de España tienen un componente filosófico altísimo, porque involucran ideas como una humanidad, como mestizaje, como lengua, como religión, y no es una cuestión pues de regate corto, de decir, pues la historia, con todos mis respetos, de Marbella, chiquitita, de lo que se ha hecho aquí en 4 días, no, estamos hablando de cuestiones universales. Vuelvo otra vez a señalar la bandera, cuestiones universales. El nudo, la cuerda esa que se ve en los Reyes Católicos es el nudo gordiano. Tanto monta, es el lema de Alejandro, tanto monta, tanto da cortar como desatar. Y el que desate el nudo será el dueño de Asia, eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Ese es el nudo, ese es el yugo y las flechas. No unos señores, pues yo qué sé, nostálgicos de no sé qué historia. Y esa es la cuestión que hay que entender. Bueno, voy a ver si acabo, porque me estoy enrollando un poco. Yo decía que el término es del siglo XVIII, léanlo aquí, la fuente, y por cierto, yo he llegado hasta ahí. Probablemente, si seguimos ahondando, pueda aparecer un uso aún anterior, pero ya casi nos da un poco lo mismo. Si ya estamos en el mundo de los Austrias, ya es que toda la idea de que la Reconquista es un invento del XIX, o de los Borbones para eliminar los decretos de nueva planta, o no sé qué historias, se cae toda, entera. ¿Y los vínculos de la idea y el término de Reconquista con la izquierda española, o con la izquierda? Hombre, evidentemente estos señores dicen que los que defendemos esto somos lo que somos, ¿no? No pasa nada, no hay ningún problema. Pero, oh sorpresa, Carlos Marx, que hasta donde yo sabía hasta hace unos años tenía algo que ver con la izquierda, porque ahora ya no, ahora estamos en otros contextos de autopercepción, bueno, bien. Es que es así, vamos. Carlos Marx, como es sabido, escribió para periódicos norteamericanos. ¿En qué época? A mitad del siglo XIX. Y el Partido Comunista de España, que era el único partido opuesto al franquismo, con matices también, por otra parte, no lo voy a tomar el derrotero eurocomunista y ya, en fin. No lo vamos a discutir. Bueno. Sí, es verdad. Bueno, a lo que iba. Carlos Marx. Bueno, el Partido Comunista editaba en Bruselas. Yo ya estuve en Bruselas, por cierto, ahora que me acuerdo. Editaba en Bruselas una revista que se llamaba Nuestras Ideas, ¿no? Y, oh casualidad, que el año 1957, pleno franquismo, reproducen un texto de Marx titulado España revolucionaria. Por cierto, ya sabemos que Marx lo que está es en las coordenadas muy marcadas por la interpretación que se hace de la revuelta comunera, que es así la siguen utilizando, ahora con una distorsión. Claro, sorprende que claro, la izquierda española, completamente obsesionada con el rey, con los señores y tal, está reivindicando una revuelta de carácter puramente nobiliario. Bueno, pero claro, ellos comunera, comunista, les suena, les parece lo mismo y lo reivindican. Bueno, pues Marx dice lo siguiente. También merece, bueno, en un texto más largo que no voy a leer, también merece ser subrayado el hecho de que la lenta reconquista que fue rescatando el país, atención a lo que dice Marx, a ver en qué partido tendría que militar hoy quizá, que fue rescatando el país de la dominación árabe, mediante la lucha tenaz de cerca de 800 años, dio a la península, una vez totalmente emancipada, un carácter muy diferente del que predominaba en la Europa contemporánea. Atención a lo que dice Marx. Esto yo estoy seguro que nos vamos a la sede de algún partido, le borras el membrete y dice, hombre, pues por su caipo de llano, o
yo qué sé quién, ¿no? O Menéndez Pidal, o un tío que, bueno, en fin, esto Marx, siglo XIX. Y lo reproduce, ya digo, en la revista de Nuestras Ideas, en el año 57. Por cierto, ¿cómo se llamaba la operación llevada a cabo por el Maquis? Operación Reconquista. Operación Reconquista. Y esto es una cosa interesante. Claro, es verdad que ellos están en otro contexto, pero el término les funciona y hacen una alusión a la totalidad, que es de lo que se trata con la Reconquista. Bueno, año 1954, 3 años antes. Es que yo me divertí mucho haciendo esto, es interesante, ¿no? Mensaje del Partido Comunista de España a los intelectuales patriotas. No pone a los intelectuales multinivel plurinacionales. Jamás, leo, jamás se dejará avasallar el pueblo héroe de la Reconquista, que en el curso de cerca de 800 años de lucha batió al invasor defendiendo al mismo tiempo sus libertades locales, haciendo respetar sus ayuntamientos por la nobleza y la soberanía de las cortes por los reyes. Vale, admitimos, Reconquista. 1970. Dolores Ibarruri. En ya un texto que ha dado un giro, ya hay que reconocer que ya la cosa ha girado. El texto se titula España, Estado multinacional. Ahora es multinivel, por lo visto. En él dice, tras la unión de Castilla y Aragón, con el reinado de los reyes católicos después de la toma de Granada, que completó la Reconquista, aquí ya deja una puerta abierta, ni Euskadi, ni Cataluña, ni Galicia llegaron a fundirse con este centro de lo que habría de ser más tarde el Estado español. Claro, evidentemente aquí deja la puerta abierta al proyecto Galeuscat, que estaba todavía latente, pero claro, doña Dolores, que no le escuchen los andalucistas. Aquí no hay nación andaluza, ni canaria, ni quiere decir, para que veamos un poco la evolución del asunto, ¿no? Sigo con más datos. Otra cuestión que es muy de actualidad también es el famoso asunto del Día de la Raza. El famoso asunto del Día de la Raza, que digamos que es el previo al Día de la Hispanidad. Señores, raza hay que entenderlo como cultura. Yo tengo unos textos, ahora ya no viene al caso, de una reunión que hubo en 1854, me parece, sí, 54, en Guatemala, donde va un ministro español navarro llamado Facundo Goñi y se reúne con los ministros, digamos, representantes de México, Costa Rica, etcétera, de ese área geográfica. Le hablan de la lucha de dos razas. La lucha entre la raza hispana y la raza anglosajona y el peligro que se ha derivado de la hegemonía norteamericana. ¿Por qué? Porque están en el contexto del filibusterismo, por cierto, fenómeno muy de actualidad. Lo que pasa es que antes los filibusteros les pasaba como a William Walker, si perdían la partida pues eran ultimados debidamente, ¿no? Son tradiciones muy acendradas, ¿no? En definitiva, y ahora ya sí que cierro, que creo que ya me estoy pasando. La tesis que yo defiendo es que la España actual, del mismo modo que pasa en el México actual, que por mucho que diga Andrés Manuel López Obrador, no viene del México prehispánico, aunque por supuesto persisten cosas, evidentemente no se aniquila, no se erradica hasta los cimientos una sociedad y todo lo que ello conlleva. El México actual no es la restauración del México prehispánico, en el primer lugar porque no existía. Es más, se llamaba Nueva España y la palabra México empieza a aparecer a finales del 18 y ya es usada precisamente para negar lo hispano. Luego con las connotaciones, luego por pasarse de frenada pues se quedan sin el 40% del territorio por entregarse a las maniobras oscuras de la masonería norteamericana y otros asuntos que no viene al caso analizar esta tarde. Bueno, pues España tampoco, en 1492, repito, ha restaurado el mundo godo, no lo ha restaurado. Hay persistencias, evidentemente que las hay. La religión muy transformada también, tenemos que decirlo, y de hecho
hay un asunto esencial que es una polémica teológica que se da durante el reinado de Alfonso II el Casto con la lucha contra el adopcionismo que era compatible con el Islam. Bueno, es un tema más delicado que ya daría para otra charla, ¿no? Seguramente, ¿no? Pero la tesis es que la España de la que procedemos ahora mismo se configura en estos siglos y se configura, y ya acabo, contra el Islam. Nada más, gracias por su atención. Bueno, pues muchísimas gracias. Creo que ha sido muy ilustrativa, muy didáctica la conferencia que nos ha dado sobre la Reconquista, con todo lo que conlleva desde el punto de vista conceptual e histórico. Y si os parece, podemos abrir un turno de preguntas. Antonio. Como el micro, puedes hacerlo, pero estoy tan cerca de ti y no solamente físicamente. Bueno, perdona. Por el cariño que te tengo. Dale. Hola. Espera, que vamos a cortar aquí el micro. A ver ahora. Bueno, pues alto. Ahora sí, Se está comprando. a ver. Hola. Bueno, creo que pregunta, supongo que alguno habrá alguna, pero la cosa ha sido tan clarita que poca, pero sí comentar. Antes he dicho que ahora mismo en las escuelas se limitan a estudiar la historia local. No, tengo que corregir, no, eso nada. La historia local tampoco se estudia. Mejor para mí. No vayamos, no. El escudo. El tema del escudo ya salió en otra conferencia. De Paco Moyano. Recuerda. También quiero decir que en Marbella también se tremora. Se tremora con muchos complejos. Se saca allí al balcón el escudo guisofil, porque el antiguo sigue guardado en una urna y no lo quieren sacar, es una pérdida de identidad o un intento de pérdida de identidad de Marbella. Se saca al balcón del ayuntamiento y muy tímidamente y con muchos complejos se mueve un poquito. Habría que retomarlo porque la tradición y la historia de Marbella dice que se tremolaba y se le daba los vivas a los reyes católicos. Eso se perdió. El escudo, como decíamos antes, que salió. Bueno, el ayuntamiento lo que ha hecho ha sido un logo. Bueno, pues probablemente también intentando esconder eso, porque no es la primera vez que hemos recibido, yo soy funcionario, que hemos recibido algún escrito pidiendo que se eliminen los símbolos franquistas del escudo de Marbella. A ver, idiota ahí en todos lados. Y ahora pues parece que reparten los títulos más o menos. En definitiva, que poco hay que preguntar porque la charla ha sido de lo más didáctica y felicito rotundamente. A ver si hay alguien que quiere preguntar. Un mínimo comentario. Un mínimo comentario. ¿Se oye esto? Bueno, un mínimo comentario que se me ha pasado, por cierto. El término reconquista es... ¿no? Ahora. El término reconquista, bueno, probablemente es un préstamo del francés, lo cual es casi mejor, por aquello de que desde fuera... Sí, bueno, efectivamente los franceses. Y luego, pues nada, un micro comentario, y es que, hombre, pues es que no, es que es absurdo, eso hay que recuperarlo. Eso hay que recuperarlo y explicar por qué y por qué se hizo. Y un último comentario también, y es que en todas las entradas en las ciudades que se iban conquistando o reconquistando, la ceremonia era prácticamente idéntica. Yo acabo diciendo que se hace frente al Islam. La prueba es la siguiente. Cuando se entra en Jaén, en Córdoba, en Sevilla, entran primero las autoridades religiosas a purificar y después entran los poderes políticos. Esa es la clave. Es una lucha también de religión. Entiendo que no es la alianza de civilizaciones, lo sentimos. Por otra parte, pues decirle a esos señores que abren esas instituciones que, hombre, que luego las fechas tienen un ratito más de antigüedad. El dogma de la Encarnación. Todas las parroquias son de la Encarnación. Es verdad. Ahora sí.
Sí. Muy breve. Teniendo una historia tan extraordinaria en nuestro país, ¿por qué cree que la industria cinematográfica española, no recientemente, desde hace 50, 60 o incluso más años, ha renegado de nuestra historia? No trata el tema histórico y no hace películas históricas, cuando tenemos personajes extraordinarios, epopeyas extraordinarias, en fin, una historia inigualable. Bueno, pues no, yo pienso que es una cuestión puramente de sectarismo ideológico. Vamos a ver, en España se llevan medio siglo, como mínimo, aparte ya de otros matices de escuelas historiográficas que han... Pero hombre, desde la transición, la mitificada transición, pues hombre, lo que se están haciendo son historias regionales. Entonces, por ejemplo, Hernán Cortés, si esto es el más pesado, pero es que es el que más he trabajado como personaje, ¿no? Hernán Cortés nace en Medellín, Badajoz. Pero hombre, Hernán Cortés es extremeño sin duda, no, eso nadie lo va a negar. Pero es un español, ¿no? O sea, es un héroe de unas dimensiones universales. Como en España estamos fomentando el localismo, eso se escapa completamente. Y además, hombre, si uno se lee las crónicas americanas, se dice españoles constantemente. Y venga españoles, y venga españoles. Claro, como eso no se puede decir, ¿cómo vas a hacer la epopeya de un hombre que representa a una nación? Esas películas, hay excepciones también, ¿eh? Cuidado, porque no todo está perdido. Y ha habido cierta reacción en los últimos años. Por ejemplo, el musical de Nacho Cano está arrasando, ¿eh? Y ahora se va a llevar a Estados Unidos y probablemente a China, según me han soplado por ahí. Es decir, y es un documental que no es negro legendario, ¿eh? Me tiene aspectos, es que es un espectáculo, no es una lección de historia. Estos días, y yo quiero ir a verla, se está estrenando un documental titulado 1212, que es la fecha de las Navas de Tolosa. Asociaciones como esta han ido brotando en los últimos años muchísimas. Esto hace unos años era casi impensable. Yo por DNAES lo he visto. DNAES lleva casi 20 años trabajando y el movimiento hispanista, con todos los matices que se quiera, por supuesto no todos dicen lo mismo, está funcionando cada vez más. Los libros se han vendido, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la industria cinematográfica no le falta un empuje probablemente, y quizá yo voy a poner ya en modo rappel. Pues seguramente cuando España esté ya destrozada enterita, pues alguien vendrá a hacer las películas que no hemos hecho, porque es que el material, o sea, cualquier crónica americana es un guión en sí mismo. Ahí hay epopeya, hay drama, hay excesos, hay sexo, hay de todo, ahí está todo, prácticamente está el guión hecho. Eso sí, hay que meterle más pasta que la que le han metido a esas series de Cortés que se hicieron hace un par de años, que eran 4 caballos, 3 caballos, un poquito más de presupuesto, pero está hecho. Se trata de que alguien lo haga, y alguien lo hará. Yo estoy seguro que alguien lo hará. Y además se hará por una razón. Todos los imperios se miran en imperios anteriores. Entonces, algún imperio del futuro se mirará en el imperio español. Creo, ¿eh? Como yo no estaré, no podré corroborar. Bueno, yo quería preguntarte yo quería hacerte una pregunta, una aclaración sobre la segunda parte del título de tu libro, que es la construcción de España. Yo tengo mis dudas, es decir, yo no soy historiador ni sé ni la décima parte de lo que tú sabes de historia, pero a mí me da la impresión de que la Reconquista, lo que empieza en Covadonga, es la construcción del primer Estado moderno, pero España en sí, además tú lo has mencionado, ya existía antes. Es decir, la idea de España evidentemente no es lo mismo, porque se parte de una época completamente diferente, pero ¿a ti no te parece, te pregunto, que sobre todo lo que se construye a partir de Covadonga, que es lo que plantea pues, tu escuela de Fernando Bueno, es sobre todo España como el primer Estado moderno, más que la propia idea de nación, que la idea de nación, la idea de sentirse algo distinto a los franceses o a los africanos, sentirse Hispania, viene de muy atrás? En las crónicas ya aparece la ruina de España, es la toma de los musulmanes. Sí, claro. Y lo ponen claro las crónicas. A ver, la ruina de España. es que aquí esta es una idea que se va desarrollando. Es decir, por ejemplo, unidad e identidad, que es siempre el problema, ¿no? En estos casos. La unidad ya te la ha dado el Imperio Romano, aunque tienes ya esa unidad provincial, ¿eh? Pero luego la identidad va cambiando, ¿no? Entonces, identidad es una palabra muy peligrosa que no me gusta utilizar, pero bueno.
claro, los visigodos entran con unas condiciones muy concretas, pero lo que aparece, por eso he dicho que se hace frente al Islam, contra el Islam. Ya sé que suena fatal, pero es que es la realidad. Se hace frente a esa idea incompatible. ¿Quiere esto decir que no comamos turrón? No, que no es una cuestión de gastronomía ni de modas. Mira, por ejemplo, Antonio de Mendoza, que es el primer virrey que se manda a México, se dice algo así como: ¿vas a ir a México? A Nueva España, perdón. A Nueva España. Deberás dejar de vestir a la morisca, porque él era granadino y te vestía más o menos... Bueno. Quiero decir que no es una cosa de lo que hoy se entiende como cultural, en el sentido pues de las modas, de la gastronomía. Evidentemente no eran mundos absolutamente radicales, pero sí incompatibles esencialmente. Es decir, un musulmán, y además démonos cuenta cómo son tratados los apóstatas en esos mundos. En el mundo judío, que por cierto no lo hemos tocado. En el mundo judío, el apóstata, bueno, pues es lo peor que es. Por eso el problema de la Inquisición. Por eso el problema de la Inquisición. La idea del converso, del no converso, del falso converso y del apóstata. Esos son problemas gravísimos. Entonces, claro, pensar que estamos ante una especie de jardín de infancia democrático, de coexistencia, como estas empresas norteamericanas que tienen peluches. No, señor, no. Había una idea de recuperación de un terreno que, bueno, es que tengo, no sé, si me lío al final he impreso esto y no he citado nada, porque es que si no me tiro horas y horas, pero es que hay una cantidad de referencias. Por ejemplo, vamos a ver, Don Juan Manuel, famoso Don Juan Manuel, por eso hay guerra entre los cristianos y los moros, habrá hasta que hayan cobrado los cristianos las tierras que los moros les tienen forzadas. Más claro, agua. Dice que cuanto por la ley ni por la secta que ellos tienen, no habría guerra entre ellos. Bueno, entre ellos no habría guerra. Nosotros con ellos tenemos la obligación de tener guerra. Es que es una detrás de otra. O sea, es que es algo, no sé, yo qué sé. Por ejemplo, Jorge Manrique. Y pues vos, claro varón, tanta sangre derramasteis, de paganos esperad el galardón que en este mundo ganasteis por las manos, y con esta confianza y con la fe tan entera que tenéis, partid con buena esperanza que esta vida tercera ganaréis. ¿Por qué? Porque ha combatido frente a los moros, una especie de guerra santa. Es que es una cosa constante. Es que, no sé, yo podría poner... los términos que se utilizan: conquistar, adquiere, reparo, cobrar, ganar, hacerse... constantes, vamos, una cosa... ¿no? Que tenerlo que demostrar. Incluso además luego hay otras percepciones, para que se vea que la idea de reconquista está clara. Cervantes, por ejemplo, entiende que la reconquista se ha concluido con la incorporación de Portugal a la corona de Felipe II. ¿Por qué? Porque ya está bajo un solo rey todo lo que había. Es como si fuera una analogía con un rey visigodo. Claro. Estos son los datos. Yo creo que me cuesta trabajo cuestionarlos, de verdad. Vale. Muchísimas gracias por esta conferencia y bueno, pues esperamos verte, Iván, muy pronto. Gracias a todos.